Tanto que tiene que ver con la fecha, por supuesto, 174 aniversario del paso a la inmortalidad del general San Martín. Hablábamos, en referencia a otro tema más temprano, de esto de las figuras consagradas y cómo se da una disputa muchas veces en torno. Hablábamos de los ídolos, vamos a hablar de los próceres ahora, Sí, ¿no? Esto de el bronce, el prócer no se lo discute, el prócer es parte de la identidad nacional, pero a su vez en eso de no discutirlo se deshumaniza muchas veces y cada cual le quiere dar al prócer su por impronta. supuesto. Entonces de repente José de San Martín es una figura que uno ve en las banderas más diversas y Ujú. cada cual arma el San Martín que le conviene a su medida. Cuando uno ingresa en las historias de vida de los próceres, cuando uno va más atrás del bronce e indaga, porque por suerte hay gente que se dedica a eso, que estudia muy metodológicamente, que investiga, bueno, aparecen facetas que le dan otra dimensión y que también creo que ayudan a enriquecer la identidad nacional. Una de esas personas que lo ha hecho durante mucho tiempo es Hugo Chumbita, quien tiene la amabilidad de atendernos, de estar al otro lado y con quien queríamos charlar sobre cuestiones relativas al pensamiento de San Martín, pero también a su vida, su historia y sus orígenes, que es algo en lo que Hugo has trabajado mucho. ¿Qué tal? Buen día. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Una Efectivamente, reflexión inicial te queríamos pedir sobre este nuevo aniversario del fallecimiento de San Martín y sobre las investigaciones que has hecho con respecto a su origen y su identidad. sí, bueno, hace años hemos descubierto algunas cosas importantes sobre el origen de San Martín, sobre su verdadera historia, y creo que es importante rescatar esa imagen que tratamos de renovar sobre el llamado padre de la patria, que como bien decían ustedes, es una figura que ha sido vista desde muchos ángulos de opinión, de visiones político-ideológicas, e incluso ha sido víctima de ataques no hace mucho tiempo, de los cuales debemos, creo, recuperarlo y defenderlo, porque tengo muy presente que uno de los asesores de la campaña presidencial del individuo que hoy preside la República desconoció públicamente su carácter de padre de la patria. Y esto Cierto. sintoniza con una visión de la ultraderecha que ha aparecido en el mundo y en nuestro país, que trata de descalificar incluso la revolución emancipadora de los países sudamericanos, ¿no? Y creo que entonces hay que replantear esa imagen que, como decía antes, nosotros estamos proponiendo de un San Martín mestizo que fue hijo de una india guaraní y de un conquistador español que realizó toda una experiencia en España que le forjó su capacidad militar, con la cual él después vino a comprometerse en la lucha por la emancipación de América. Es decir, que de alguna manera la idea es un San Martín que optó en determinado momento por su lado materno, es decir, por su madre india, de la cual había nacido en realidad en Yapeyú, aunque se fraguó, digamos, acordó presentarlo como hijo legítimo del matrimonio San Martín y Mator. Sí. Había un libro de Dalmiro Sáenz, La patria equivocada, se llama, Ujú. que la primera oración es que a la historia se entra por la puerta de la traición y cita a San Martín, dice, bueno, fue formado militarmente en España y esos conocimientos lo utilizó en contra de España, ¿no? Y que si no hubiera traicionado esa formación, hubiera sido, tal vez hubiera estado en el bando derrotado. Pero acá me parece interesante decir, bueno, no, en realidad no traicionó a su madre. Exactamente, él tuvo que optar de alguna manera. Y ese emblema que él rescató para su logia, que era como el partido secreto de la revolución, la logia Lautaro, ¿no? Lautaro es una figura semejante, un cacique araucano que en la época de la conquista española
aprendió de los españoles estando cautivo las artes de la guerra, con las cuales luego los combatió y los derrotó incluso al famoso conquistador Valdivia, ¿no? Entonces, no es casual que él eligiera ese grupo, ¿no? que él lideró, eligiera el emblema de Lautaro. Y esta simbología incluso está presente en toda la carrera política, militar de San Martín, que siempre tuvo un gran respeto por esas culturas autóctonas de donde provenía su madre, la joven guaraní Rosita Guarú de Yapeyú. Para quien no lo sepa, esto que estamos hablando puede leerse en la investigación de Hugo, que se llama El secreto de Yapeyú, libro que ha tenido ya varias ediciones, y tiene también alguna impronta de continuidad con alguna elaboración que has hecho, Hugo, con respecto a el peso del origen plebeyo en varias de las figuras de nuestra historia, que han sido, como así ha habido otros que, siendo parte de la élite porteña o criolla, se vuelcan a la causa de la revolución. Bueno, el caso de San Martín, entre otras figuras que vinieron después, que por ahí tenían esa característica en común, una mayor cercanía con el pueblo desde su origen. Esto es una clave muy interesante para analizar incluso la trayectoria de personajes como Facundo Quiroga, como Hipólito Yrigoyen y Perón. Estas grandes figuras de nuestra historia que lideraron grandes movimientos de masas fueron mestizos, hijos, ¿no es cierto?, de esa mezcla de los conquistadores y los conquistados, que era en realidad el sustrato de la sociedad de la época, desde la época de la independencia, aunque luego nuestro país se fue europeizando, digamos, con la inmigración de diversos países, y fue, digamos, destiñéndose un poco, ¿no?, el origen americano autóctono. Pero esto es además una forma de explicar también la revolución de la independencia y su significado. La rebelión de los conquistados que todavía, ¿cierto?, tenían muy presente la lucha de siglos de los pueblos aborígenes que resistieron la conquista hispánica. Hugo, uno alguna vez leyendo, cuando apareció alguno de tus libros u otros también que iban en el mismo sentido, se divulgó que Mitre, que es, digamos, el que hizo el autor de la historia oficial, claro, cuando estaba trabajando sobre San Martín, recibe de parte de la descendencia, recibe todo material, todo el archivo, para, bueno, está trabajando, y que el tipo, cuando correspondencia con la hija, y que cuando el tipo encuentra cosas que no se ajustan al San Martín que él quería construir, no es que, bueno, voy a buscar a ver qué hay y a ver qué era San Martín, sino yo quiero este San Martín, esto no me cierra, que se destruyó mucho material. ¿Cómo fue reconstruir con estos huecos importantes? Sí, la existencia de ese archivo en poder de Mitre siempre fue sospechosa, en el sentido de que él seleccionó aquellas cosas que dio a conocer y hizo desaparecer otras. Claro. Cosa que es una actitud que se repite, digamos, en la historia de Bartolomé Mitre. Pero siguiéndonos al caso de San Martín, es tan evidente, ¿no?, que él trató de disimular todos los datos que además eran vox populi entre la clase alta de Buenos Aires en la época en que él escribe eso de San Martín. Porque Alberdi, por ejemplo, ¿no es cierto?, que es un contemporáneo de él, lo dice cuando lo visita a San Martín en Francia y comenta en su relato de ese encuentro: yo esperaba encontrarme con un indio, como siempre me lo habían pintado. Esta frase, que a mí fue una de las cosas que me llamó la atención y me llevó a investigar la historia de San Martín, indica de que en esa época, a mediados del siglo XIX,
se comentaba, ¿no?, que San Martín era, bueno, no indio en realidad, sino medio indio, ¿no?, de aspecto Un aindiado, en mestizo. cierto modo, mestizo, Claro. el mestizo americano, color marrón, como se reivindica ahora, ¿no es cierto?, el carácter, digamos, la apariencia de la gente de origen mestizo. Bueno, San Martín era un marrón y esto era inocultable, esto llamó la atención y por cierto le granjeó también muchos prejuicios de parte de la llamada aristocracia, ¿no es cierto?, porteña, lo mismo que la chilena y la peruana, ¿no? Que imbuidos, digamos, del espíritu de la colonia, pretendieron, y lo lograron en gran medida, ¿no?, imponer esa especie de prejuicio de la superioridad de la raza blanca. Hugo, en la narrativa hispanista se apela muchas veces a vincular a San Martín con el Imperio inglés, a plantear que era una suerte de espía, de operador, que Doble termina- agente. un doble Hay un libro, creo que agente. Mediterráneo. Sí, sí, claro. Parte de, que se llama digamos, así, San Martín agente inglés. una cosa así, digamos. Lo que pasa es que esta idea de la narrativa hispanista la termina tomando gente acá. También una cosa realmente medio insólita. ¿Qué se puede decir de eso? Bueno, este fue también una acusación que, de acuerdo, en el año 2000 apareció un trabajo de un juez y historiador que ya hablaba de la tercera invasión inglesa, ¿no? San Martín como un agente inglés que vino a imponer, ¿no?, ese patrocinio de los ingleses que terminó en una especie de neocolonialismo. Y esto se desmiente categóricamente con un hecho fundamental en la vida de San Martín, que es cuando él lega su sable a Rosas por la defensa que él ha hecho frente a los atropellos imperialistas de Inglaterra y de Francia, como el defensor, ¿no es cierto?, de la soberanía nacional. Si San Martín hubiera sido un agente inglés o hubiera tenido una propensión a someterse al protectorado británico, no hubiera ofrecido sus servicios incluso a Rosas, no en la correspondencia que se conoce, e incluso legado su sable, por haber enfrentado el atropello de la potencia británica. Sí, Y él hasta el último día de su vida siguió haciendo gestiones en ese sentido ante los poderes de Europa para, digamos, rechazar la pretensión de establecer una nueva forma de colonialismo sobre su patria. Está bueno traer también a ese, porque el San Martín que en un momento dado le entrega, digamos, el mando a Bolívar y se retira, ingresa en una etapa mucho menos conocida, mucho menos divulgada, que incluye esto, ¿no? La entrega del sable a Rosas, el legado del sable a Rosas, nada más y nada menos. También algún intento de volver, de venir en auxilio de Manuel Dorrego, que llega tarde, que lo fusilan antes, y alguna idea donde tal vez aparece un pensamiento político más nítido, ya más allá de la causa liberadora, sino en relación a las luchas políticas internas en el Río de la Plata, del que sabemos menos, que no está en los manuales. Termina San Martín hasta que, hasta que libera, Andes se tomó el barco por primera vez, pero es menos conocido, que intentó volver, que siguió con los ojos puestos y que tenía posiciones tomadas respecto a las disputas de poder y de modelos de país que había aquí mientras tanto. Sí, él tenía una gran simpatía por Dorrego, que había sido uno de sus oficiales más destacados, y intentó volver en el momento en que Dorrego estaba como gobernador y encargado de las relaciones exteriores en Buenos Aires, y antes de llegar a Buenos Aires se entera de que Dorrego ha sido depuesto y fusilado, ¿no? Ahí es cuando entonces no quiere desembarcar y se vuelve a Europa para no mezclarse en esa guerra en la que él, bueno, él no podía compartir el proyecto de los federales porque él era
más bien partidario de una monarquía constitucional, pero tampoco podía aceptar la política de Rivadavia y de Lavalle, a quienes en su correspondencia incluso él los señala como los culpables de la guerra civil a la que estaban llevando al país. Hubo una frase, digamos, que se cita, ¿no? Esta la de cuando se refiere a nuestros paisanos, los indios, ¿no? Que viene a cuento de la negativa de Buenos Aires a seguir financiando la campaña y dice, bueno, si no tenemos uniformes, andaremos en pelotas como nuestros paisanos, los indios. Otro dato de ese escrito, que es la Orden General de julio de 1819, que se dirige a su ejército como una arenga y los llama compañeros del ejército de los Andes, ¿no? O sea, él era el general, digamos, esa cosa más, si se quiere, asamblearia. Pero ¿cómo era la relación con... ¿Qué pasa ahí con Buenos Aires? Él tenía un acuerdo a través de las secciones de la logia con Pueyrredón, pero Pueyrredón cada vez empujado más hacia un proyecto, digamos, centralista, porteñista, que sufre el acoso desde las provincias, de los federales. Y bueno, finalmente le terminan pidiendo a San Martín que retorne desde Chile, abandonando la campaña libertadora que él preparaba para la etapa del Perú, para defender al gobierno nacional. Y San Martín, bueno. O sea, perdón, Hugo, Buenos Aires tampoco estaba interesado, bueno, ya está, ya liberamos el puerto, manejamos esta caja nosotros, que en Perú se arreglen los peruanos, en Chile se arreglen los chilenos, ¿había una cosa así? Mientras fue Pueyrredón director supremo, se mantuvo el apoyo, pero cada vez más retaseado por la negativa de la gente más poderosa de Buenos Aires de aportar recursos para la campaña. Ahora, ya después, en la última etapa, directamente lo abandonan y bueno, y el Partido Unitario, que va a prevalecer después de 1820, termina desconociendo su proyecto e incluso amenazando con enjuiciarlo, con hacerle cargo de haberse robado el ejército, como dijeron algunos, ¿no? Esa es la situación, en definitiva, en la que Buenos Aires se desentiende. Después de 1820, la política del Partido Unitario que predomina se desentiende de la guerra de la independencia y abandona a San Martín sin prestarle los auxilios que él requería desde Lima para terminar la campaña, la guerra de la independencia, y que es lo que lo obliga a él a ceder el paso a Bolívar, claro. Que en definitiva es su camarada y tiene las mismas ideas, el mismo proyecto sustancialmente que él, por lo cual, pero que además tiene el respaldo, el apoyo que él no tenía más. En ese momento, claro, militar y político, como presidente que era de la Gran Colombia. Hugo, te agradecemos muchísimo estas reflexiones, estos aportes. No queríamos despedirnos sin antes pedirte una última reflexión respecto a la vigencia de San Martín, hombre que enarbolaba el concepto muy fuertemente de la libertad, porque estaba liberando a un pueblo de una colonia. El libertador. Libertador, ¿no? Nada más y nada menos, concepto que ha ido mutando también con el tiempo y es tan manipulado como la propia figura de San Martín. Bueno, pedirte alguna reflexión final sobre el pensamiento sanmartiniano mirado desde hoy, si es que aplica o en qué aspecto crees que hay ahí algo para recuperar y para aplicar en cuanto a su idea de la libertad o su pensamiento más en general para el día de hoy. San Martín era un liberal revolucionario. En la época en que el liberalismo es la bandera de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Los liberales de la derecha y los anarcoliberales de hoy en día hablan de libertad, pero se olvidan de la igualdad y niegan la fraternidad.
¿no? Esta es la decadencia, en todo caso, de una ideología que en la época de San Martín fue la bandera de la emancipación de los pueblos. Hoy en día estamos viviendo, en cambio, ¿cierto?, en muchas partes del mundo, un retroceso hacia las peores épocas, ¿no es cierto?, que niegan las banderas originales del liberalismo revolucionario. Hugo, millón de Buenísima gracias reflexión final, por tu tiempo y bueno, volvemos a recomendar entonces El secreto de Yapeyú. ¿Está en este momento, está en, digamos, hay alguna edición disponible o está descatalogado? Sí, hay 4 ediciones que se hicieron, pero está además en internet Ajá. y se puede obtener en forma gratuita, buscándolo por la red. Así que, bueno, los que les interesa es muy accesible. Ah, bien, bien, bien ahí el dato. Muchísimas gracias, Hugo. Te mandamos un abrazo grande. Muy bien, saludos. Ahí Hasta pasaba Hugo Chumbita, entonces historiador, abogado, docente, investigador, realmente una vida muy activa la que ha tenido Hugo Chumbita, entre otras cosas, a partir del laburo de un tema muy interesante como es el origen mestizo de San Martín y cómo eso redefine también su forma de intervenir en la política argentina. Vos sabés que cuando presentábamos la nota que hablaba